Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy hablamos de accesibilidad o turismo, dos conceptos en los que se van a centrar este año los colludos, o así nos lo va a contar la presidenta de la Asociación Sociocultural ASCM, Paula Gárate. Muy buenas noches y gracias por venir. Hola, buenas noches. Aquí siempre encantados de cómo nos recibís, Isaac. Pues vamos a empezar hablando de esa accesibilidad que yo decía, de cómo se encuentra, de ir poniendo nota a cada uno de los municipios y de cómo se va desarrollando esa accesibilidad que vais luchando año tras año e intentando consiguiendo mejoras. Hace unas semanas venía a este programa Francisco Piñeiro, un vecino que estaba desencantado con la poca sensibilización que tenía el ayuntamiento, así lo decía él, con respecto a las personas con movilidad reducida. Decía que el hecho de tener Ferrol a patas arriba de obras había perjudicado a las personas que tenían ya dificultades para poderse mover. Desde la entidad, ¿lo habéis notado? Sí, es obvio que cuando cualquier institución, ¿no?, y cualquier obra, sea en tu casa o sea en la calle, hace un trastorno importante, ¿no? Y es obvio que la reclamación que se hace y se traslada al Valedor do Pobo tiene su razonamiento, ¿no? Y sí que es verdad que las personas con movilidad reducida al final ven sacrificadas plazas de aparcamiento, dificultades en el itinerario para moverse, y bueno, pues todo eso, si ya una persona sin ningún problema de movilidad le supone un perjuicio, pues cuando realmente tienes otro condicionante es obvio que también se nota, ¿no? Bueno, sí que vemos que ya notamos siempre, aunque sean unas pequeñas obras de un edificio, de cualquier cosa, lo primero que se ocupa es la plaza reservada. Con contenedores de escombro, con cualquier cosa, la primera plaza que se sacrifica son las plazas reservadas. Eso ya lo veníamos diciendo hace mucho tiempo. Es llamativo que la primera que se use sea esa. Sí, y sí que es verdad que no se habilita aún encima ninguna alternativa, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, desde luego, todo nuestro apoyo a esa reclamación, porque sí que es una realidad. Desde el ayuntamiento, ¿qué dicen con respecto a esta cuestión? Porque entiendo, no tiene mucho sentido que me digas, y me llama la atención, que si en una obra lo primero que ocupan es esta plaza para una persona que tiene movilidad reducida, dificultad para poder llegar. Yo creo que al final el problema es que los políticos no están en la calle, no son los que ejecutan las obras, no estamos nosotros con los obreros, ¿no?, a pie de calle, no es a los que le estamos siempre tirando de las orejas. Yo creo que es un poco ese escalón, ¿no?, de que al final en algún punto el eslabón rompe, y yo creo que, bueno, la parte política sí que hay esa sensibilización que realmente después no se ve en esa realidad, ¿no? Entonces, bueno, sí que algo sigue fallando. Otro de los aspectos en los que se quejaba era que se habían eliminado plazas de movilidad reducida cercanas al ayuntamiento para dar servicio a cosas del ayuntamiento. Sí, lo que es el itinerario, ¿no?, peatonal y, bueno, todo el acceso al centro. No, decían plazas, las plazas reservadas a movilidad, claro, reducida, que habían pasado a ser para servicios del ayuntamiento. Sí, sí, porque las anulan realmente, o sea, no están consideradas ahora plazas reservadas. También es verdad que el acceso al centro está limitado, entonces si tienes el acceso limitado al centro, bueno, pues las plazas, como quien dice, pues tampoco en teoría estarían. Sí que en un principio el concello facilita todo lo que es el acceso a esa zona restringida a personas que tengan la tarjeta de estacionamiento. Esto es un aspecto a tener en cuenta, importante, que a lo mejor tal vez alguien lo desconozca, porque el propio Francisco nos comentaba que para aquellos residentes necesitan de inscribirse en un formulario, decir que es residente, que puede pasar por esa zona para evitar multas, y señalaba que si una persona con movilidad reducida, al no tener este formulario rellenado, tenía dificultades para poder acceder porque le pueden llegar multas. Sí, nosotros el conocimiento que tenemos y hasta donde nos llegó las incidencias que hubo, en el caso de multas se recurrieron y bueno, no hubo ningún problema más allá, ¿no? Vuelvo a decir que sí que tienes que tener la tarjeta de persona con movilidad reducida
y con esa tarjeta sí que tienes ese acceso, ¿no? Aspecto importante, si les llega a cualquier persona de movilidad reducida una multa, la puedes recurrir, que desde el ayuntamiento te han dicho que no va a haber problema. Sí, sí, además nosotros participamos también en las líneas de, bueno, cuando se trabajó la estrategia de movilidad con los diferentes programas que se propusieron, y fue una cosa que siempre estuvimos encima, ¿no? Del tema del acceso a las personas con movilidad reducida, todo el tema de peatonalización y todo eso, y siempre la intención es de facilitar ese acceso, ¿no? Y ahora mismo la realidad es esa, ¿no? Que con la tarjeta sí que podrías acceder. Otra cuestión es la de los parkings subterráneos que carecen de ascensor. Sí. Ya no solo hace unos días estábamos en el mercado entrevistando a los placeros y decían, por favor, que haya un ascensor, porque gente mayor, gente pues con movilidad reducida, que claro, que es que no puede hacer uso de ese parking. No, en los 3 que hay no hay ascensor. De los 3 que hay no hay ascensor. ¿Cómo lo analizáis esto? Bueno, esto ya hará 2 o 3 años, sí que también lo pusimos encima de la mesa y es una barrera que sí que estaba. Sí que en el de la Magdalena juraría que lo había, pero no funcionaba, o alguna incidencia había de este estilo. Exacto, sí, que lo arreglase. Eso era. Y bueno, luego las distancias, ¿no? El tema del acceso en sí, que también es muy justo, bueno, y otras historias, ¿no? Pero sí que es verdad, pues que tenemos en el cantón, el acceso siempre al final lo acabas haciendo a través de por donde acceden los vehículos, pero no hay ninguna plaza reservada porque obviamente no hay un acceso adecuado, ¿no? Pero bueno, es el más fácil, entre comillas, de salvar en caso de ir con una silla de ruedas, porque bueno... Pero bueno, salvar, vas por un carril que van coches. Sí, sí, claro, es O sea, que al final es obvio que necesitan la instalación de un ascensor y habilitarse adecuadamente. Sigue habiendo muchísimas barreras, seguimos construyendo barreras. Bueno, cada vez más sí que notamos que la sociedad está más sensibilizada y bueno, es un lujo poder ver que hay pues otros movimientos y otras entidades que se suben, ¿no? También al carro de la accesibilidad y que reivindican también esa igualdad de derechos, ¿no? O sea, lo que nosotros veníamos planteando también desde que nos constituimos en el 87, ¿no? De igualdad de derechos para las personas con discapacidad. Sí que lo vemos, como que ahora la palabra accesibilidad, ya no solo como acceso, que también está muy de moda, ¿no? El acceso a la información, el acceso a cualquier cosa, pero sin este sentido, ¿no? De barrera, ¿no? Pero sino que también de la parte más sensible de la accesibilidad, de romper barreras, sí que lo notamos, de que sí que hay más gente más sensibilizada. Supongo que también el tiempo da también otras realidades a mucha gente, ¿no? Cuando tú lo vives de cerca, pues hay más gente que lo vive de cerca, bueno, y bueno, es algo que no queda aislado, ¿no? Que sigue creciendo. Y bueno, lo que sí que notamos es eso, que la preocupación para tener unas ciudades para todas las personas es un hecho que está ahí. La cuestión de los elevadores también es otra cosa que parece nadie sabe, que es un recurso vacío. Sí, porque es donde se pone un elevador, sabes que al final no va a funcionar, porque luego tienes que buscar a la persona que lo sabe manejar, cuando llevan llave, quién tiene la llave, quién no tiene la llave, al final es un uso que no es real, o sea, lo hubo en el ambulatorio y tampoco tuvo éxito, bueno, malas experiencias realmente con los elevadores. Lo hubo en el juzgado de Narón y nada, o sea, no suelen funcionar. Cada uno en su vivienda a nivel privado, pues bueno, pues puede ser una alternativa. A nivel institucional, o sea, a nivel de público, ¿no? de acceso a edificios públicos, al final es un poco caótico por eso, ¿no? De quién lo usa, quién no lo usa, cómo se usa, la llave, bueno. Un lío. Sí, sí. Poco práctico. Me hablabas que la accesibilidad es lo que se busca y cómo estáis recibiendo, por tanto, estas obras en la calle San Francisco, que la idea es poner todo al mismo nivel, la acera, tanto acera como carretera. Las plataformas únicas es un modelo que se está trayendo y, bueno, nosotros conocemos la experiencia de Aspontes y nos parece pues una fórmula muy buena, o sea, visitar Aspontes es súper cómodo
y tiene plataforma única en mucho de su centro, ¿no? Me parece una vía que sí que puede mejorar la accesibilidad y ayudar muchísimo, obviamente pues teniendo un sentido común también, ¿no? En Asponte se diferencia mucho lo que es la zona de coches con la zona de peatones, que también es un poco el miedo, ¿no? De decir, como todos están al mismo nivel, no hay seguridad, a ver si los coches van por donde tienen que ir las personas. Bueno, los coches tendrán que ir por los carriles igualmente y las personas por la zona habilitada. Yo creo en el sentido común de la gente y creo que es una opción positiva y bueno, desde la asociación la plataforma única nos parece una estupenda iniciativa para mejorar la accesibilidad. Ante la eliminación de plazas reservadas a la movilidad reducida, las obras que hay en el centro, por su consiguiente eliminación de plazas de aparcamiento para cualquier tipo de ciudadano que tiene problemas y que no encuentra aparcamiento, es el día a día de todos, ¿ha aumentado la picaresca de la gente de aparcar en las plazas habilitadas para tal uso? No sé si realmente es debido a esa cuestión o no. La picaresca sigue estando vigente en cualquier momento. Sí que es verdad que peatonalizar y dar más territorio a las personas, ¿no? Que es un poco la filosofía que se está implantando, pues quita espacio a los coches y bueno, las costumbres que tenemos, pues es un cambio muy radical y también es un cambio que vemos que puede perjudicar muchísimo más, igual que hablábamos antes, ¿no? A las personas con movilidad reducida, porque si en la calle en la que vivo me la ponen peatonal y yo no dispongo de un garaje porque no tenga recursos para ni siquiera alquilar o comprar un garaje, ya estoy en una situación más desventajosa, ¿no? Si aún encima yo necesito que me dejen en la puerta de mi casa o poder acceder lo más cerca del portal, ¿cómo hago? Si a mí me llevan y van y vienen, pues a lo mejor sí que me dejan ahí y luego mi familiar o mi amigo o lo que sea, pues se busca la vida. Pero si soy yo el propio conductor, ¿qué pasa? Le pongo un teledirigido al coche, yo me bajo en el portal y después que se vaya al garaje que tenga 3 calles más para no sé dónde. Es una situación complicada y creo que hay que pensar también en estas situaciones excepcionales que también nos van a afectar, porque aunque no seamos la mayoría de la población, tenemos que velar, ¿no? para que esas personas sí que tengan todas las facilidades que puedan. Seguimos hablando de avances, en esta ocasión nos vamos hasta Neda porque informaban hace unos días que se va a instaurar el primer parque inclusivo al lado de Jubia, en la ribera de Jubia. Bueno, creo que este es un proyecto que habéis llevado mano a mano entre el Ayuntamiento y la entidad. Sí, es un proyecto que el Concello de Neda pues contó con nuestro asesoramiento y de forma totalmente altruista pues colaboramos con esta idea porque nos parece fundamental, ¿no? Que estos espacios existan y bueno, pues sí que les hicimos pues un proyecto de propuestas de juegos inclusivos que podían poner en el parque, recomendaciones de accesibilidad, incluso pues para los bancos, las zonas de descanso, porque entendemos que los parques están para los niños y para los que van con los niños. Entonces, a veces solo pensamos en los juegos y el entorno también es importante, ¿no? Entonces, pues para que el abuelo, los papás que también tengan problemas de movilidad o que puedan disfrutar con los peques del parque. Y luego que los niños con discapacidad también jueguen con el resto de los niños, porque a veces pensamos en juegos exclusivos para niños con discapacidades y eso tampoco nos gustaba. Queríamos que fuera un parque donde todos los niños pudieran disfrutar, ¿no? De forma conjunta. Entonces, bueno, es un poco la filosofía que le trasladamos al Concello de Neda y que han sabido plasmar en el proyecto. Es un lujo que salga para adelante, sí, señor. Se prevé que, no, esto es una cosa del Ayuntamiento, pero ya te lo pregunto porque como habéis estado pues hablando de este proyecto entre los dos,
¿Cuándo se prevé que pueda estar? Yo supongo que este año algo sacarán. No sé, en su momento hablaban incluso de que a lo mejor lo hacían por fases, entonces bueno, a lo mejor terminado del todo no, irá pues un poco a largo plazo, pero bueno, yo creo que a medio plazo seguro que tenemos alguna sorpresa. ¿En la comarca hay algún otro tipo de parque de este estilo? En la comarca hay bastantes, cada vez más, parques que tienen en cuenta, ¿no? Algún dispositivo accesible, y tiramos mucho de los columpios y alguna cosilla de estas. Bueno, pues Ana Lamas ahora con la reforma de los parques sí que está instalando bastantes que tienen algún dispositivo accesible. Pero lo que hablábamos era de esos juegos donde realmente no sean exclusivos, sino que realmente sean inclusivos, ¿no? Y bueno, hay otras fórmulas que aún no han aterrizado y que espero que NEDA sí que sea pionera en eso. Cambiamos radicalmente de asunto. Comenzaba esta entrevista hablando del carnaval porque no queda nada, y para la Asociación Sociocultural ASECM, Os Colludos es, vamos, un brazo de la entidad, sí. Y entiendo que estaréis ya calentando motores. Ya con los motores calientes. Sí, llevamos desde septiembre, bueno, vueltas con la comparsa, pensando pues el tema, las canciones, bueno, los disfraces y tal. Y sí, es un punto importante para nosotros el carnaval porque es algo lúdico pero también muy reivindicativo, entonces pues es una fórmula de pasarlo bien y dejar claro, sí. Leer la cartilla a quien hay que leérsela. Sí, es una forma también, y bueno, a nosotros nos lo comentaban incluso en Pontedeume, ¿no? Los técnicos de cultura, desde que venís a Pontedeume, Os Colludos, la sensibilidad del concello ha cambiado en cuanto a la discapacidad, a la movilidad, ¿no? Entonces, si ya eso se consigue, bueno, pues para nosotros es un avance, wow, ¿no? Lo que hablamos de ir cultivando esa cultura de accesible y de igualdad de derechos, ¿no? Y que todas las personas podamos disfrutar de todo. Entonces, con eso nosotros, bueno, ya nos damos por contentos. Y sí que es verdad que, bueno, la pandemia nos trastocó un poco, que no paró, Los Colludos aún en pandemia hicimos formato virtual, pero sí que es verdad que en cuanto a la participación, bueno, tuvimos movimientos, ¿no? de gente. Aún así, este año pues tenemos 30 personas dentro de la comparsa y bueno, seguiremos dando caña en toda la comarca. ¿Qué nos puedes adelantar de la letra, así un poquito, en qué se va a centrar, la vestimenta, cómo vais a ir, algo? Os puedo adelantar que sí que nuestro tema se va a centrar en el turismo accesible, pues va a ser un poco la línea, pero la reivindicación este año, más que directamente con los concellos, que sí que los concellos al final son los que llevan la culpa de todo, es también esa sensibilización de no poder acceder a el ocio o a los recursos, ¿no? que tiene cada zona por falta de la accesibilidad, ¿no? Porque sigue faltando esa rampa, seguimos encontrando los escalones, seguimos teniendo escaleras, faltan todavía muchas rampas, ¿no? Y bueno, un poco la rampa es uno de los temas casi centrales en casi todas las canciones, y la accesibilidad sigue siendo nuestra línea de estrella. De estas barreras de las que habláis, ¿qué objetivos os habéis propuesto para este 2023, de terminar con esas barreras? Terminar con las barreras, ya ves, es bastante complicado, porque sí que estamos identificando pues que se siguen construyendo barreras. Seguimos viendo que las administraciones, permisos, autorizaciones, unas por otras, las otras por las unas, y al final, bueno, vemos que todavía existen demasiadas barreras y nuevas, que ya cuando hablamos de si es algo ya sí, histórico y todo el tema, bueno, pues vale, pero cuando ya empezamos de cero mal, vamos mal, muy torcidos. Entonces, bueno, retos para este 2023, no construir barreras. Eso ya Los Colludos el año pasado, que íbamos ahí con nuestros chalecos de obreros total, un poco la reivindicación era esto, ¿no? De la construcción, la accesibilidad y tal. Es difícil, sabemos que acabar con todo y hacer algo ideal es muy, muy complicado. Sí que, bueno, esperamos que con esta sensibilización también, como hablábamos, ¿no? De las asociaciones vecinales, otros colectivos y demás, bueno, pues que entre todos vayamos uniendo fuerzas y consiguiendo que lo que se haga sea pensando en todas las personas.
con esa idea pues partimos desde 2023, ¿no? De esa colaboración en red y de seguir aportando. Antes de seguir adelantándonos en este nuevo año que comenzamos, vamos a ir un poco para atrás. ¿Cómo valorarías el 2022? Creo que un año importante para la entidad, cumplía 35 años y habéis conseguido cosas también interesantes. Sí, el 2022 para nosotros, claro, 35 años, importante, ¿no? Es una fecha que no lo celebramos tan a lo grande como quisiéramos, un poco aún con los coletazos también de la pandemia. Fue el primer año que volvimos a celebrar nuestro encuentro anual, en vez de en formato cena, en formato comida, pero bueno, muy tímidamente, ¿no? Ahora ya empezamos a arrancar ya en una normalidad mucho mejor, pero era la primera vez. Entonces, bueno, ese acto de 35 aniversario que nos hubiera gustado más... a lo grande. Sí, pues quedó un poco más tímido, pero bueno, lo celebramos igualmente y lo vivimos. Y sí que pues en esos 35 años, el 2022 también nos deja ese broche xacobeo muy importante para nosotros, ¿no? El xacobeo en estos últimos años y con este doblete que tuvimos fue muy importante también para nosotros. Creo que el llegar a Santiago y conseguir esa credencial, ¿no? Y esa Compostela, para nosotros sí que ha sido un buen reto, como una meta que incluso desde la asociación, ¿no? Como quien es algo con un objetivo cumplido, ¿no? Muy emocionante desde luego y que bueno, para nosotros sí que nos ha dado también, como dice, ¿no? El camino cambia y bueno, pues esas cosas sí que la hemos vivido y damos fe de que es cierto. En relación a este tema y al 2022 se sacó la guía del Camino Inglés sobre ruedas. Cuéntanos. Sí, estuvimos pues realizando muchos proyectos, ¿no? Tanto con la Xunta, a través de la Mancomunidad también hicimos proyectos y bueno, pues la guía fue financiado por la Xunta de Galicia y bueno, era plasmar para que otras personas que realmente quisieran hacer el camino vieran que es posible y que nuestra experiencia sirviera para otra gente, ¿no? Sí que queríamos romper con otras guías que, por ejemplo, el Camino Francés tenía sobre accesibilidad, porque no nos gustaba su perspectiva. Cada vez que hablábamos de movilidad reducida, cuando había así pues algún camino barrera. Más, no barrera, porque al final entonces, bueno, nosotros llegamos a Santiago y seguimos el camino tal cual, pero sí que hay algún punto un poco más complicado, ¿no? Pues las guías te suelen derivar a la carretera, ¿no? O no es accesible directamente, o te derivaban a la carretera. Sí. Nosotros empezamos el camino con la idea de no vamos a ir por la carretera porque eso no es una locura, que te digan eso, ¿no? Y a ver qué te encuentras y qué haces. Claro, nos parecía mucho más inseguro. Teníamos experiencias porque a través de otros, ya te digo, hicimos varios proyectos, sí, varias iniciativas y también teníamos vivencias, ¿no? De peregrinos con discapacidad que habían hecho el camino. Entonces, un poco todo el feedback que fuimos consiguiendo de otros proyectos, veíamos que al final el camino era vivirlo, pero el camino precisamente por la carretera era lo que menos gustaba, lo que más les ponía en tensión, ¿no? Entonces teníamos claro que por la carretera no queríamos ir, queríamos hacer el camino por donde era y así lo hicimos y bueno, aunque hay puntos más complicados, puntos negros que fuimos identificando, sí que del primer camino que hicimos al último que se hizo notábamos esas mejoras. Entonces también es bueno el identificar esos puntos con la administración y ver que se van solventando, pues es otro plus, ¿no? Y vemos que sí que hay mucha gente, cuando llegamos a Santiago nos paraban por las calles, gente de fuera, pues de las islas, de otros territorios, con muchas ilusiones, ¿no? Pero gente con discapacidad que estaba por Santiago, preguntándonos cómo podían hacer, porque ellos estarían encantados de poder hacer el camino, pero que veían todo problemas y bueno, que como que no encontraban ese recurso. La guía, esta guía. Entonces, ¿cómo se puede acceder a esta guía? La tenemos publicada también en la página web, bueno, a través de nuestro blog de accesibilidad. En nuestra página te lleva al blog y si no directamente al blog de accesibilidad. Google es maravilloso, accesibilidad SCM o guía de peregrinación sobre ruedas o algo así también aparece. O sea, está a acceso. Sí. Y después la tenemos físicamente en la asociación, para el que tenga curiosidad o lo que sea, pues allí disponible.
Para finalizar, perdona, esta entrevista, que ya se nos acaba el tiempo, hemos hablado del 2022, pero no podemos terminar sin preguntarte esos objetivos. Bueno, el primero nos has dicho que para este año intentar que no haya barreras o eliminar aquellas que puedan venir, pero ¿qué otros objetivos? Creo que el deporte también tiene un aspecto importante. Este año, pues un poco el peso gordo lo va a llevar el deporte adaptado, porque bueno, creemos que es una de las actividades que sí que se ha sacrificado más en la pandemia, que no hemos retomado hasta apenas el año pasado y que este año, incluso a la hora de la competición, también estamos mirando, ¿no?, de poder retomar lo que había antes, ¿no? Y sí que la promoción del deporte adaptado desde la SCM va a ser uno de los objetivos, en colaboración con el club ADM, que realmente es el que lleva a los jugadores a la competición oficial, ¿no? Y colaborando obviamente con el Basquemi y con otros clubs donde la asociación ya está vinculada desde siempre, y con los clubs normalizados también, que son muchos los que también ahora tienen que acoger a los deportistas con discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, este año sí que queremos hacer un par de eventos, uno ya fechado, ya tenemos en el calendario para mayo en el Concello de en el Concello de Fene, y otro ya para el verano, seguramente finales de julio, en Cabanas. Entonces, bueno, ya son objetivos, eventos importantes que queremos darle mucha trascendencia y donde la vamos a hacer también inclusivo para que la gente también valore, ¿no?, a los deportistas con discapacidad y vean de lo que son capaces, pero también como una forma de que las personas con discapacidad conozcan el abanico enorme de deportes que pueden llegar a tener, ¿no? Nosotros de la parte del deporte adaptado, personas con discapacidad física, pero bueno, que siempre, experiencias como el BASI en deporte inclusivo, que está reciente, otras para ciegos, sordos, que también hay otro abanico, ¿no? Nosotros muy centrados en la discapacidad física, pero bueno, siempre orientando a todas las personas con discapacidad que quieran hacer deporte, que lo hagan, que canalizaremos todas esas demandas, porque bueno, después los recursos, ¿no?, de según qué deporte, pues también hacen falta, y a veces sí que son barreras que te encuentras, pero que nosotros intentaremos facilitar. Para finalizar, tienes ahí unos carteles, cuéntanos qué proyectos vais a emprender, qué talleres van a empezar o estáis llevando a cabo. Ya este viernes tenemos una colaboración con Belén Vilar, una coach que nos va a hablar pues esto de la autoestima sobre todo, y bueno, trabajar todo este yo interior que tenemos para el lado positivo, valorarnos y ver también las cosas buenas, ¿no?, porque a veces solo nos centramos en las cosas malas. Y bueno, es una actividad muy interesante, abierta a todo el mundo que quiera participar, para este viernes en el local social de la Gándara, que es donde estamos ahora ubicados en Narón, a partir de las 4:30. Y luego ya también estamos anunciando para empezar en marzo pues un taller de labores que también vamos a hacer en el Concello de Narón, y totalmente gratuito para los socios, y bueno, la persona que le esté interesado, esté abierto también a que se haga socio. Nuestra asociación obviamente trabaja con personas con discapacidad, pero también tenemos socios colaboradores, o sea que gente que aunque no tenga discapacidad que puede participar. Pues en nuestras actividades estamos encantados de que sean inclusivas, o sea que abiertos también a todo el mundo. Que vengan todos los que quieran colaborar. Paula Gárate, ha sido un placer como siempre tenerte esta noche aquí en Espacio Abierto. Gracias, seguiremos conociendo, informándonos de todos estos avances que vais consiguiendo. Gracias, Natalia. Y gracias también a todos ustedes, recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Que pasen una feliz noche.